Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más. En esta ocasión me encuentro acá con el Colocho Viajero. ¿Cómo estamos, gente? Saluditos. Ya llevamos cierto tiempito de no estar grabando juntos. Y sí, la verdad ya digamos, pero qué bueno que estás aquí y me viniste a visitar para dar unos cuantos datos. En este día vamos a hablar de un tema que mucha gente me ha preguntado en mis redes sociales, ya que como nosotros vivimos acá, entonces muchas personas del extranjero nos preguntan cuando ellos vienen acá, por ejemplo, dónde hospedarse, dónde buscar casa, cuánto cuesta una casa, porque mucha gente se quiere venir para acá, quizás tienen familia, como les comentaba. Mucha gente me ha preguntado qué cuestan las casas, si hacen una idea, si vienen acá a pasear, cuánto les puede costar un alquiler. Entonces el Colocho, que él ha vivido alquilando, él tiene un poco más de experiencia. Sí, gente, miren que, bueno, yo actualmente solo estoy pagando lo que son 2.000 lempiras al mes y esto ha incluido lo que es la luz, para el agua, pero eso sí, solo es un cuarto, no es una casa entera. Por aquí, si ustedes quieren encontrar una casa entera de alquiler, está alrededor de unos 4.000 a 5.000 lempiras y ya es una casa grande con más o menos 2 cuartos, 2 baños, una sala. Está bien dividida, la verdad, pero sí son unos 5.000 lempiras. O sea, no es muy fácil adquirir una casa acá en Honduras. Es fácil cuando uno tiene la parte económica, pero es un poquito complicado ya que el ingreso promedio de la mayoría de hondureños no ajusta para tener esa cantidad económica y poderse comprar una casa. Es muy complicado. Sí es cierto, porque actualmente te piden hasta como 15.000, que ganes 15.000 lempiras mensuales para poder sacar un préstamo y comprar una casa. Y muchas veces una casa se puede terminar pagando en de 20 a 25 años, dependiendo del salario de uno. El precio de una casa realmente puede variar y depende de muchísimos factores. Por ejemplo, dónde está ubicada la casa, Es una residencial. si es en una residencial, si es una colonia abierta. si es una colonia abierta. Sí, entonces tiene, la verdad que son un montón de factores. Como está diciendo Felipe también, porque aunque sea una residencial, hay algunas que cuestan más porque, por el lugar donde están ubicadas y otras que cuestan menos porque están a veces alrededor del lugar un poquito Calientes. calientes o pobres, se podría decir. Entonces hay bastantes factores. Hay bastantes factores que inciden en esto. Hay casas que están ubicadas en zonas que tienen demasiada plusvalía. O sea que la casa en sí o solo el terreno ya vale millones. O sea, millones, pero que básicamente para una persona promedio es casi como que impagable. Por ejemplo, una de las zonas más ricas de todo San Pedro Sula y una de las zonas que tienen más plusvalía es la colonia Bellavista o la colonia El Pedregal, que son colonias que su plusvalía es extremadamente alta para un hondureño promedio. Los apartamentos que se alquilan en esta zona pueden costar alrededor de unos 10.000 lempiras por mes, que eso es básicamente el salario de una persona. O dependiendo de donde uno esté alquilando, los apartamentos pueden costar hasta más y los precios usualmente se cobran en dólares. Fíjate que por aquí cerca hay una colonia, una residencial, que sí anda una mensual, el precio ya comprando la casa, no es alquiler. Comprando la casa tenés que ir pagando 10.000 lempiras mensuales para poder pagar la casa en alrededor de 20 años. Y es una residencial que no está en las zonas de arriba, no está la alta plusvalía tampoco. Observen estas propiedades que ocupan tanto espacio aquí y que su coste está por los cielos para un hondureño promedio. Son de las propiedades más custodiadas, son propiedades carísimas. Creo que cada propiedad está valorada en al menos, como mínimo, 10 millones de lempiras. Mientras que una propiedad promedio está valorada en al menos 1.6 millones de lempiras en promedio. Bueno, regresando a lo nuestro. Una casa acá en Honduras en promedio cuesta alrededor de 2 millones de lempiras. Entonces, si una persona dispone de 10.000 lempiras, o sea, que dispone totalmente de su salario, del salario mínimo que tiene, o que del salario mínimo que le pagan, entonces, ¿cuánto tiempo tardaría una persona en pagarlo? Pues mira, según la división serían 200 meses, que son años, 16 años, 16, 17 años más o menos. Eso es lo que se tardaría una persona pagando 10.000 lempiras mensuales, pero estamos hablando de que esta persona no va a comer porque todo su salario está dispuesto solo para pagar la casa
Ajá, y eso que fíjate que, bueno, según experiencias de otras personas que yo he visto, es que aparte de los 2 millones te empiezan a cobrar un montón de seguros, un montón de impuestos. O sea, al final la casa termina valiendo un poquito más y por eso es que al final terminas pagando por 20 años. Aparte, no es solo eso, sino que también se tienen que pagar los servicios de agua, servicios de luz, seguridad. Y vamos a suponer de que en estos 20 años nunca nos vamos a enfermar, ni una gripita ni nada. No vamos a comprar ropa. No vamos a comprar ropa, qué salida al Burger King. Salidas. O sea, ni siquiera al McDonald's, vaya, sí, nada de nada. Quizás valía sin frijoles. Uf, miren acá qué vista de este cerro donde nosotros nos encontramos. Qué belleza. Y eso que no hemos llegado hasta la cima de acá. Como para una persona promedio es muy difícil sacar una casa a pagos, entonces lo que se hace es que se mancomuna la casa. La casa es mancomunada, esto quiere decir de que las dos personas, o sea, la pareja, el hombre y la mujer, unen sus salarios y al final en lugar de ser 10.000 lempiras, son 20.000 y entonces así el banco ya les puede aprobar un crédito para ir pagando la casa a plazos. Esta es la opción que la mayoría de hondureños toma, ya que si no sería muy difícil poder adquirir una casa, porque como les comentamos, por cuenta propia es muy complicado, excepto que uno gane un salario de unos 30.000 lempiras o más. O tengas una gran cantidad de ahorros y puedas pagar una prima bastante alta. Otra opción también es que la gente compra el terreno, que sale mucho más barato, y con el tiempo va construyendo su casa. A su gusto. A su gusto. Aunque de igual forma la casa termina costando cerca de los 2 millones de lempiras por la compra de material, la mano de obra, por pagar los servicios, ya que está viviendo dentro de la casa, entonces tiene que ir pagando los servicios públicos. Entonces todo esto se va sumando y al final la casa termina costando casi lo mismo. Solo que quizás vale un poquito menos y la haces a tu gusto. En conclusión, mis amigos, ¿qué tan fácil es para una persona hondureña conseguir una casa acá dentro del país? Y la respuesta es que es complicado. La mayoría de la población de Honduras está en extrema pobreza o está en pobreza o quizás está endeudada o quizás no puede sacar una casa debido a que tiene 3 hijos, 2 hijos, o cae en enfermedad y no puede pagar la casa, o ayuda a los padres o ayuda a algún familiar. Entonces hay muchísimas cosas que influyen. Y lo otro es que como la economía de la mayoría de los hondureños no es una buena economía, entonces cuesta mucho más conseguir una casa. Por ejemplo, las personas que ven en los bordos, que son lugares muy pobres, de extrema pobreza, donde hay personas que ganan quizás 30 lempiras al día, es casi imposible que se puedan comprar una casa, y también es casi imposible alquilar una casa o un apartamento, ya que son familias usualmente numerosas. Estamos hablando de unas 5 a 8 personas. Lo que estas personas tienden a hacer es a invadir terrenos ajenos o terrenos que son propiedades privadas para poder asentarse, y con el tiempo que las personas dueñas de estos terrenos donen los terrenos. Mientras hay gente que se puede comprar casas de millones, como digo, casas de 5 millones de lempiras, que para personas de este tipo sería imposible poder acumular esa cantidad de dinero o poder pagarla. Se construyen acá casas a las orillas del río, casas con láminas. Imaginen que muchísima gente a esto es lo que se dedica, a recoger botes, a recoger basura, para después revenderlos y poder sobrevivir y llevar el día a día. Estamos en una ciudad donde hay gente que se puede comprar casas de 2 a 20 millones de lempiras que ocupan cuadras, y ahorita estamos en un lugar totalmente opuesto, donde las personas viven a la parte de un quinel, un río o un desagüe, como ustedes lo conozcan, desagüe de aguas negras. Entonces es como que complicadísimo de que una persona pueda sacar una casa, y aparte últimamente la plusvalía en muchas de las ciudades más avanzadas de Honduras está creciendo exageradamente, y eso es debido a que muchas compañías constructoras están aprovechando que la gente quiere comprar casa y están comprando ellos los terrenos y los están dando a precios un poco más altos. Entonces eso dificulta aún más que una persona pueda adquirir una casa dentro del país. Y esta parte que está por acá, esta que está con techo anaranjados, es de una residencial. Toda esa zona es de residencial. Y estos otros techos que están por acá ya son compañías, hay bodegas de almacenamiento de productos.
Y bueno, mi gente, hasta acá llegamos en esta aventura. Acá me despido con el Colocho Viajero. Gracias, gente, por ver este video. Ya saben, dejen ahí en los comentarios qué les ha parecido el video, qué les ha parecido esta información. Si ustedes son de Honduras, comenten si ustedes han tenido complicaciones para conseguir una casa, si ustedes tienen casa o si no. Y bueno, nos vemos en la siguiente aventura.